Hola a todos y todas. Bueno, continuamos con las clases por video, Metodología de la Investigación 2, Cátedra Moreno. Recuerdan que los contenidos de la unidad 1 refieren a las técnicas de recolección de la información en la investigación cualitativa. Ya vimos observación, que lo vimos conmigo, y entrevista, que lo desarrolló Angélica. En esta oportunidad vamos a trabajar con grupos focales y lo que llamamos el muestreo cualitativo de investigación, que ya vamos a ver de qué se trata. Les quería decir, mientras que voy subiendo ya el clásico PowerPoint, que estamos con algunas dificultades con Internet. Esto está ocurriendo tanto por la calidad de la imagen, que veo que es inferior a la que habitualmente tenemos, y además muchísimos problemas de conexión a Internet, lo que está haciendo aún más difícil la comunicación a distancia con los estudiantes sin habernos podido ver todavía las caras, ¿no? Yo estoy proponiendo para la próxima semana hacer un encuentro online de teórico, ya con el repaso de todos los contenidos de la unidad 1, y habilitarles para ustedes un espacio de preguntas y sobre todo conocernos un poco. Habida cuenta que es poco probable, ya a esta altura, que vayamos a comenzar las clases el 1 de junio como la UBA había previsto. O sea, creo que vamos a comenzar en el segundo cuatrimestre. Bueno, veremos, todavía estamos esperando la información institucional para ver cómo se va a continuar, o cómo vamos a seguir trabajando. Bueno, la técnica que vamos a ver ahora, lo que se llama grupos de discusión, pero en realidad tiene distintas denominaciones, grupos focales, focus group, vamos a establecer un poquito las diferencias, adquirió gran notoriedad en el año pasado, en el 2019, debido a que se convirtió como la técnica estrella del anterior gobierno, a través de Durán Barba y bueno, de otros de sus miembros de campaña electoral, ¿no? Se publicaban permanentemente y se discutía mucho en los medios de comunicación sobre los grupos de Durán Barba. Bueno, veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de grupos focales, que sería en español en lugar de focus group. Hay una definición, hay muchas definiciones, y en realidad es un panorama, si bien no es una técnica muy compleja, tiene distintas acepciones y formas de trabajarla. Vamos a ver una primera definición que cita Valles, que ustedes lo tienen para leer en la biografía, cuando aborda las técnicas de conversación, los grupos de discusión. Es una técnica específica dentro de la categoría más amplia de entrevistas grupales orientadas a la obtención de información cualitativa. Como ven, es una definición muy general. Ahora, tienen una historia los grupos de discusión o grupos focales. En realidad, lo van a ver en el texto, el focus group particularmente tendría su origen en la entrevista focalizada que desarrolló Robert Merton y que publicó en los años 46 y 56, o sea, a mediados del siglo XX, que tenía por finalidad trabajar en una entrevista, específicamente una temática que el entrevistado debía conocer de antemano, debía conocer la temática y debía conocer que iba a ser consultado sobre ella, ¿no? Por eso lo de focalizada, es decir, focalizar específicamente en una temática, una declaración, un texto, un acontecimiento, sobre la que esta persona o personas entrevistadas deberían desarrollar. O sea, el trabajo de Merton está publicado, lo pueden ver, pero bueno, el origen aparente o algunos de los antecedentes tienen que ver con esta idea de entrevista focalizada. Y ahí viene el focus group, que en realidad está basado en esta idea, ¿no? De focalizar en una determinada o específica situación concreta. Luego tuvo un gran desarrollo también desde mediados del siglo XX, esta técnica, dentro de lo que sería la investigación de mercados y de opinión pública también. Vamos a, como señalé antes, vemos que hoy en opinión pública y opinión política se utiliza muchísimo, ¿no? Y se trabajó mucho con lo que se denominaba grupos motivacionales, que sería como
una acepción de la idea de los grupos focales. ¿Y por qué se les llamaba grupos motivacionales? Porque lo que se intentaba era descubrir o detectar, percibir cuáles eran las motivaciones del consumidor para elegir productos, servicios o incluso candidatos. De manera que tanto la entrevista focalizada como el focus group y sobre todo los grupos motivacionales tenían un antecedente también en la psicología clínica y terapéutica, ¿no? Los grupos de terapia, las terapias de grupo, en la psicología, el psicoanálisis también fueron un antecedente para esta idea de desarrollar a través de grupos aspectos más subyacentes que una persona o un grupo de personas, en este caso, no sería capaz de contestar directamente a través de una encuesta. Sumado a esto, la interactividad o el intercambio entre los participantes del grupo, digo, esta interacción es un plus adicional que, por ejemplo, no puede ofrecer una entrevista. Es interesante porque efectivamente en cierta época de la historia argentina, en la investigación de mercados y de opinión pública en general, los roles en las áreas de investigación de las empresas estaban de alguna manera fragmentados así o segmentados así, es decir, los psicólogos se ocupaban de los grupos, los antropólogos fundamentalmente de la observación, en las entrevistas en más profundidad, y los sociólogos en las encuestas. Y más o menos esta idea se trasladaba a un gabinete de trabajo dentro de una empresa que, digamos, una consultora importante, que generalmente brindaba servicios a grandes empresas, o grandes empresas o partidos políticos o grupos políticos, etc. Esa segmentación asociada al campo disciplinar, del cual también estuvimos hablando en el primer video, fue superada con el tiempo, es decir, ahora los sociólogos también podemos coordinar y organizar grupos o focus group. Pero bueno, lo de grupos motivacionales específicamente tenían que ver con esto, y se escribió mucho al respecto. Digo, en el área de investigación de mercado había muchísimos libros escritos sobre las motivaciones del consumidor, hasta que con el tiempo se fue desencantando de este punto de vista, es decir, de encontrar aspectos más subyacentes a través de una reunión de grupos para determinar las causas de las decisiones que adoptaba el consumidor, que como ustedes saben, además tiene una serie de técnicas para apoyar a estas decisiones del consumidor, como las góndolas en supermercados, la publicidad destinada a segmentos específicos, etc. Podríamos hablar bastante de esta cuestión. Entonces, los antecedentes tienen que ver con esto, ¿no? Entrevistas focalizadas, la recreación de grupos terapéuticos, digo recreación porque obviamente no es lo mismo, las decisiones de la búsqueda de aspectos más subyacentes, no manifiestos o no latentes que podíamos detectar o percibir de los integrantes de un grupo. Y finalmente, en nuestro medio y en general, termina consolidándose el título, no de grupos de discusión, que señala Valles en el capítulo que ustedes tienen que leer, sino en realidad el de grupos focales. Ustedes tienen un lindo trabajo de Otamendi y Otero para leer y analizar, va a ser el trabajo práctico que está relacionado con esta técnica, que también lo vamos a subir al campus y lo van a tener disponible, sobre el uso de armas de fuego en nuestro medio, donde las autoras hacen un desarrollo muy interesante sobre cómo llevaron adelante grupos, focus group con personas que utilizaban armas y con personas que no utilizaban armas, y ellas toman una definición interesante en la cual dicen qué es lo que nos permiten los grupos focales. Acceso a conversaciones grupales que contienen términos y categorías tal como son utilizadas en las situaciones concretas de la vida cotidiana. Esto vamos a ver que, al igual que en la entrevista en algunos casos, ha sido utilizado durante mucho tiempo y también ahora como insumos para otras técnicas posteriores, ¿no? O sea que el trabajo de los focus group combinados o triangulados con encuestas o entrevistas en profundidad, también es una estrategia metodológica muy utilizada. Es decir,
cuando realmente hay situaciones concretas de la vida cotidiana que pueden ser expresadas de la mejor manera por aquellos actores o los participantes de una comunidad, de un sector social, de un segmento, con sus propias voces, es decir, tal como lo ven, lo dicen y lo manifiestan. Esa sería una gran ventaja, o en todo caso uno de los objetivos más interesantes que tiene el trabajo en Focus Group. También quería comentarles cuál es la diferencia entre el grupo focal y la entrevista grupal, diferencia que no siempre aparece en los textos, inclusive en el texto que ustedes tienen que leer de Valles, creo que no está muy destacado. Pero digo, no es lo mismo un grupo de 3 o 4 personas que son entrevistadas por un entrevistador que un grupo. Un grupo, llamémosle de discusión o focal. En la entrevista grupal se entrevista a un grupo de personas al mismo tiempo y se coloca el énfasis en las preguntas y respuestas entre el investigador y los participantes, es decir, los participantes, aquellos que forman parte de este grupito que es entrevistado, no dialogan entre sí, ¿no? Siempre es, el vínculo es entrevistado, sino entre entrevistados. En cambio, el grupo focal se centra en la interacción dentro del grupo, que gira alrededor de un tema propuesto por el investigador, además que los datos que se producen se basan en esa interacción, o sea, el análisis posterior que se hace de todo el material relevado en un encuentro de un grupo focal, se produce analizando la interacción de aquellos que formaron parte del grupo. ¿Cuándo usar los grupos focales? En realidad no hay una letra escrita de cuándo usarlos. Acá hay una serie de recomendaciones o ideas en torno al trabajo con los grupos focales. Muchas veces, y esto algo me refería antes, el conocimiento que hay sobre un tema es insuficiente y se requiere o formular nuevas hipótesis o preguntas de investigación. Entonces el focus group, teniendo en cuenta que va a trabajar con personas que se van a expresar y van a manifestar sus inquietudes, opiniones, puntos de vista, prejuicios, o definiciones conceptuales acerca de los temas de que se tratan, bueno, son aportes del conocimiento que nos permiten avanzar en una etapa, por ejemplo, de formulación de preguntas de investigación, o de hipótesis, que el trabajo posterior va a tener fines explicativos, ¿no? Es decir, si va a perseguir la idea de probar hipótesis. Pero en el ámbito del mercado y de la opinión pública, es muy utilizado para la generación de ideas para una estrategia de publicidad, de posicionamiento de un producto, de un candidato, de la implementación de un producto, por ejemplo, del packaging o de lo que este packaging o el logo o los colores utilizados producen a quienes lo ven, el testeo de un prototipo, de un producto, por ejemplo, un diseño. Todo esto supone que vamos a trabajar con otros insumos que no son solamente la palabra y la conversación, ¿no? Acá se pueden utilizar el mismo prototipo, se pueden utilizar grabaciones de publicidades, se pueden utilizar logos, imágenes, trabajar con diseños, es decir, el focus group, ahora vamos a ver por qué, permite efectivamente poder incorporar muchos elementos para el trabajo de interacción de este grupo. También descubrir la percepción de las personas respecto a un comportamiento, su reacción ante diferentes ideas, conductas, productos o servicios, es decir, alguna temática, por ejemplo, en tiempos de pandemia, podríamos pensar a ver cuáles son las percepciones de las personas acerca de la cuarentena en la pandemia, qué conductas adoptan en esta circunstancia y cómo cada uno puede presentar su punto de vista, su postura y su propia percepción del fenómeno. Permite también aportar el desarrollo de otros instrumentos, como entrevistas específicas o trabajar mejor un cuestionario. Esto está ligado al punto anterior, ¿no? Donde el conocimiento sobre el tema es insuficiente, entonces el grupo o los grupos permiten poder
tener elementos que nos permitan, por ejemplo, diseñar un cuestionario, ¿no? Que ya lo vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, pero bueno, incorporar preguntas de un cuestionario no se inventan de la nada, uno tiene que tener criterios de realidad y conocer mucho la temática sobre la que está trabajando para poder diseñar un buen cuestionario. También son utilizados para identificar necesidades personales o comunitarias, pero es importante aclarar que el uso de los grupos focales no se circunscribe a un contexto o situación particular, ¿no? Se pueden realizar en el marco de investigaciones cualitativas y cuantitativas, es una técnica cualitativa, pero puede formar parte de este proceso de triangulación entre técnicas o en las estrategias teórico-metodológicas de la investigación, pero también pueden utilizarse como única técnica, es decir, una investigación basada específicamente en grupos focales como técnica de relevamiento de la información. Valles va a mencionar algunos tipos de grupos, bueno, grupos focalizados o focales, que es lo que venimos hablando hasta ahora, el brainstorming, que se refiere a esta idea de la tormenta de ideas, ¿no? Que serían grupos completamente desestructurados, donde la idea es, de alguna manera, aprovechar la creatividad y las sugerencias de las personas que participan en este grupo para el desarrollo de un tema. Los grupos nominal y Delphi, que tienen la peculiaridad de, por eso lo de nominal, que en realidad no, los entrevistados o los participantes del grupo no necesariamente tienen que estar todos juntos en un mismo lugar en un momento, sino que pueden ser entrevistados de forma individual y luego sumar las contribuciones de todos con el formato grupo, y el Delphi, que es una particularidad del nominal, tiene que ver con trabajar con especialistas sobre la temática, ¿no? Acuérdense que nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la pandemia como ciudadanos que estamos en este país, en esta ciudad y en este mundo atravesados por esta situación particular, pero hay especialistas, sanitaristas, epidemiólogos, especialistas en temas de vínculos sociales, psicólogos, bueno, médicos generales, etc. Y luego son las entrevistas grupales de campos naturales y formales. En realidad habla de entrevistas que tienen que ver con esto de conversaciones informales, que un poco lo vimos en las entrevistas, ¿no? El mismo Valles hablaba de que la observación va acompañada, por ejemplo, si es posible, de encuentros informales, o sea, participar de los grupos o de las reuniones que se pueden armar en el contexto, en la situación que estoy investigando, ¿no? Naturales por el hecho que se desarrollan en ambientes naturales, o formales porque fueron de alguna manera creada la situación para ello. A ver, decisiones muestrales. Ahora, enseguida vamos a ver de qué se trata el muestreo, la selección de los casos en la investigación cualitativa, pero las decisiones muestrales que tienen que ver con los grupos focales. Es decir, no se pueden hacer de manera no planificada, sino que requieren de mucha planificación. Y cómo seleccionamos los casos, en base a qué criterios, cómo conformamos los grupos. O sea, la primera definición es qué cantidad de grupos vamos a realizar, ¿no? en estas decisiones respecto de la muestra, cuántos grupos. En realidad no hay recetas a este respecto, pero dependerá no solamente de los objetivos de mi investigación, sino de los recursos y de la viabilidad de acceder a quienes son nuestro objeto de estudio. Van a ver en el trabajo de Otamendi y Otero justamente cuestiones que tienen que ver con la selección de los casos muy interesantes, porque no siempre es posible acceder y armar estos grupos, ¿no? El contexto, la situación y quiénes son aquellas unidades de análisis que estamos observando, nuestro objeto de estudio, también puede dificultar la organización y llevada a cabo de estos grupos, ¿no? Entonces, la definición de la cantidad de grupos no es una receta única, pero también tiene que ver con
las posibilidades reales de hacerlo. En principio no vamos a hablar de un solo grupo, por lo menos vamos a trabajar con 2 grupos, y si podemos trabajar con 4 grupos, 6 grupos, seguramente va a incrementar nuestra capacidad de poder analizar después esos resultados, ¿no? Siempre y cuando no aparezca otra cuestión que tiene que ver con la decisión de la muestra, que está acá al final de la hoja, que es la saturación. Es decir, cuando en realidad seguir agregando nuevos grupos no está incrementando el conocimiento o la creación de categorías de análisis para trabajar sobre este tema. ¿Cómo se seleccionan los participantes? Bueno, obviamente tiene que estar muy vinculado a los objetivos de mi estudio, ¿no? ¿Cómo voy a conformar los grupos? ¿Quiénes van a participar de ellos? Hay en general 2 posibilidades, una es que los grupos sean a su interior homogéneos o que sean heterogéneos, es decir, homogéneo a su interior o heterogéneos entre sí, los grupos, o heterogéneos al interior o homogéneos entre sí, o ambas posibilidades. Eso también tiene que ver mucho con las posibilidades y tiene que ver con los objetivos y con el tipo de población, objeto de estudio. No sé, les cuento una experiencia de nuestra propia investigación con el equipo que realizamos hace bastante tiempo, cuando se empezaron a generalizar las entregas de computadoras dentro del programa Conectar Igualdad. Teníamos poco conocimiento sobre lo que estaba pasando al interior de las aulas, en el colegio secundario, con la incorporación masiva de las computadoras, de manera que realmente nos interesaba mucho qué opinaban los estudiantes, cómo estaban percibiendo este fenómeno. Pensemos que estamos hablando de hace ya muchos años atrás, o sea, pasa el tiempo muy rápido, pero bueno, estamos hablando del programa Conectar Igualdad, que comienza en el año 2011, nosotros hemos trabajado con las experiencias de grupos con estudiantes, adolescentes de colegio secundario, entre el 2014 y 2015, o sea que ya hace varios años. Pero bueno, una de las, justamente, de las cuestiones que nos llevaron a tomar esta decisión de hacer grupos con los estudiantes tenía que ver con esto, con la falta de conocimiento de qué era lo que estaba pasando al interior de las aulas y en las experiencias individuales de cada estudiante en sus casas, porque el equipo se lo llevaban a su casa. No era la intención observar específicamente la pedagogía, es decir, las experiencias pedagógicas, por cuanto somos un equipo básicamente de sociólogos, o sea, no de pedagogos, pero sí qué usos se estaban haciendo, cuáles eran las expectativas, cómo se estaban aproximando a este aparato, cuánto el artefacto tecnológico en sí mismo y cuánto había modificado la relación entre ellos, sus compañeros y con sus docentes. Entonces, las estrategias. Además, otro problema tenía que ver con la accesibilidad, es decir, cuánto podíamos llegar nosotros a estos estudiantes. La realidad es que las escuelas no permiten el ingreso de gente externa, por más que seamos investigadores, al interior del espacio escolar, si uno no forma parte del ministerio o de un programa específico del ámbito educativo, de manera que tuvimos que hacerlo por fuera de la escuela y reclutarlos, que es la palabra que se usa habitualmente en los grupos, reclutar, es invitar a través de lo que llamamos la técnica de bola de nieve, es decir, a través de una persona poder llegar a otras e invitarlos a participar de los grupos. Ahora bien, teníamos muchas variables diferentes, que son en general lo que llamamos las variables independientes, es decir, el género, la edad, en este caso en qué año del colegio secundario se encontraban, cuáles eran los barrios o los contextos socioculturales y socioeconómicos de estos chicos, o sea, seguramente, o por lo menos pensábamos que no era lo mismo estar en una escuela en barrios de Caballito, Belgrano o Villa o Devoto, o estar en barracas o en contextos, por ejemplo, de barrios vulnerables, ¿no? El barrio 31 o 1, 11, 14, teníamos en principio en torno de estas cuestiones las dificultades de qué
fenómenos abordar, o sea, qué contextos abordar. Y además se sumaba a esto el tipo de escuela, ¿no? Porque teníamos escuelas, bachilleratos, comerciales, técnicas, especiales, o sea, de arte, de comunicación, etc. En principio, la diferencia la establecimos entre escuelas técnicas y escuelas, o sea, alumnos de escuela técnica y alumnos de bachilleratos comerciales. Entonces, por ejemplo, armamos dos grupos que tenían que ver con esto, con el tipo de escuela, y esa fue fueron homogéneos los chicos a su interior, porque en esta variable por lo menos, es decir, provenían de escuelas medias, en general bachillerato, y los otros chicos eran de escuelas técnicas. Luego vimos, porque esto es una investigación cualitativa, de manera que uno va avanzando sobre el trabajo de campo y reformulando determinadas preguntas o condicionamientos a priori, que en realidad tal vez era más interesante que ambos grupos de chicos se pudieran interrelacionar entre ellos, los de técnica y los de bachillerato, porque efectivamente era muy distinta la reacción de unos y de otros. Bueno, por ejemplo, cuando se trata de explorar experiencias compartidas, se aconseja que el grupo sea homogéneo. O sea, si a mí me interesaba conocer qué pasaba específicamente en las escuelas del bachillerato de los sectores que uno podría llamar medios de la ciudad de Buenos Aires, era una cosa. Ahora, si queríamos contrastar entre las experiencias de las escuelas técnicas y las escuelas comerciales o bachilleratos, entonces estos grupos no eran homogéneos a su interior. O sea que depende de los objetivos y también depende de cómo vamos evaluando nuestro trabajo a medida que está transcurriendo, porque la heterogeneidad, como dije, puede ser ventajosa, facilita la profundización en base a distintas perspectivas del problema. También es otro de los temas que se debate bastante, es si las personas que forman parte del grupo deben previamente conocerse entre sí, o es preferible que sean completamente desconocidas, y sobre esto también hay mucho que decir, digo, ¿no? Depende de los objetivos y depende de las posibilidades, y depende de esto, si nosotros consideramos que el hecho de que se conozcan entre todos puede dar una respuesta muy homogénea, ya hay suposiciones, prejuicios, incluso puede haber ya contrastes entre ellos, se van a volver a producir en el grupo. Pero si todos también existe el riesgo de que si ninguno de ellos se conoce, bueno, esto también puede jugar en contra. O sea que no hay una receta respecto de esto, son todas decisiones que toma el investigador o el grupo de investigación o la investigadora previo al trabajo de campo o a la conformación de los grupos, pero también durante el proceso de realización del trabajo de campo. Bien, entonces vamos a qué cosas consideramos en el trabajo de campo, que solamente las mencionamos. Primero tenemos que tener una definición específica de los objetivos del estudio, no de los objetivos generales de la investigación, sino de los objetivos concretos. ¿Qué información queremos obtener de estos grupos en particular? No de la investigación en su conjunto, que generalmente son objetivos específicos de una investigación más amplia. Debemos preparar un guión, ¿no? Así como teníamos un guión de entrevista y un guión de la observación, podemos elaborar un guión o un conjunto de preguntas para trabajar en el grupo y otros materiales, como recién mencionaba, si trabajamos con imágenes, diseños, publicidades, inclusive textos, ¿no? Logos, lo que fuere. Esta preparación de las preguntas estímulos, en general, al igual que en la entrevista, en realidad uno tiene un guión muy general, pero luego la interacción puede derivar en distintas cuestiones, y sobre todo porque pueden surgir algunos emergentes, cuestiones que no teníamos previstas desde antes y que surgen allí.
La selección del sitio de reunión parece que fue una cosa muy simple, pero no lo es tanto. Hay algunas decisiones importantes para tomar. Por ejemplo, si desarrollamos los grupos en sitios específicamente preparados para ello, por ejemplo, en el ámbito de la investigación de mercado y opinión pública, se hacen las empresas, en las consultoras, donde suele haber un espacio con una cámara Gesell, aquella que es, de un lado se ve lo que está ocurriendo adentro de la sala donde se produce el grupo, y el grupo no puede observar a quienes están desde del otro lado de ese vidrio que es un espejo para ellos. Esto es una situación cuasi experimental, es decir, están siendo observados, se graba, se filma. La mayoría sabe que están siendo observados, pero bueno, es una situación particular. En cambio, en una investigación no puede tratar de que el sitio de reunión se asemeje al contexto lo más natural posible. Recuerden que esta no es una técnica como la observación que se produce en contextos naturales, es decir, al elegir un sitio de reunión, al haber convocado, invitado y seleccionado personas para formar parte de los grupos, bueno, ya evidentemente no estamos en un ambiente natural, pero podemos pensar que estas reuniones se desarrollen en los ambientes más naturales posibles. Por ejemplo, nos hubiera gustado poder hacer los grupos en las escuelas, pero no los pudimos hacer, por lo menos no en la primera etapa. Luego en una segunda etapa, yo trabajando en provincia de Buenos Aires, sí tuvimos mayor recepción y pudimos hacerlo adentro de las escuelas, ¿no? Con un ámbito, una aula, un espacio que nos prestaban. Pero bueno, las posibilidades, la accesibilidad también juegan un papel importante. ¿Cuánto tiempo dura el grupo? En general tampoco hay recetas sobre esto, pero no menos de una hora, no más de 2 horas. Menos de una hora sería un grupo demasiado breve, porque bueno, hay un tiempo necesario para que todo el mundo se vaya acomodando en la situación, inclusive el propio moderador, que es el que dirige, coordina este grupo. Y no más de 2 horas porque puede llegar a ser un tiempo demasiado excesivo, ¿no? Donde ya se agote la posibilidad de intercambio. Bueno, hay algo, digo, que lleva mucho tiempo y mucho trabajo en la planificación del grupo, ¿no? Podemos pensar en filmar, podemos grabar, podemos tomar notas, en general hoy en día al mínimamente se graba. Hay que planificar en qué momento, en qué lugar, quiénes van a asistir, cómo selecciono los casos, qué vamos a desarrollar en ese encuentro. Digo, hay mucho trabajo de planificación para llevar a cabo de manera exitosa los grupos. Y de alguna manera hay estilos de coordinación o de moderación de los grupos. En general, a quien conduce o modera el grupo se le llama moderador, porque no tiene el rol de entrevistador. O sea, el moderador va a someter al debate, al intercambio, a la interacción, las preguntas que lleva ya preparadas, o los materiales que también lleva preparados, pero bueno, de alguna manera no tiene previsto qué es lo que va a ocurrir con eso, ¿no? Entonces el moderador tiene que ser alguien experto, tiene que conocer mucho el tema. Algunos recomiendan que el moderador sea uno de los investigadores, otros dicen que puede ser contratado ad hoc, a veces se necesita o se requiere de algo muy experto en el manejo de grupos, sobre todo si trabajamos con adolescentes, como les conté que nosotros hemos trabajado con adolescentes. También dividimos por grupos de edad, eso no les conté antes, es decir, tomamos grupos con chicos que recién ingresaban hasta 15 años y después los más grandes, o sea, partíamos de la base que el uso y apropiación de las tecnologías era diferente en chicos que tenían 12, 13, 14 años, que ya tenían 15, 16 o 17 o 18 inclusive, ¿no? Entonces hicimos como 2 intervalos importantes de edad, y también tuvimos en cuenta la segmentación de 2 grupos de edades diferentes, y eso sí, creo que eran homogéneos en cuanto a la edad del interior y heterogéneos entre ellos. Todas estas son cuestiones que uno va a tener después muy en cuenta para el análisis del material que se va a producir a partir de la interacción en el grupo. Entonces, ¿cuál va a ser la actuación del moderador? También hay que decidirlo previamente. El moderador obviamente va a trabajar, como les dije recién, con un conjunto de preguntas disparadoras del debate, pero no sabemos cómo se va a conducir el debate, ¿no?
Entonces, pueden haber distintos estilos, estilos más flexibles, estilos que vuelvan de nuevo a las preguntas, estilos que de alguna manera neutralice sesgos en los participantes, o sea, gente que, por ejemplo, monopoliza la palabra, o que interrumpe a quienes están hablando, o al revés, participantes en el grupo que no hablan y no dicen nada, estas estrategias en general tienen que ver con el estilo de conducción y de moderación, cómo se desarrolle el grupo en sí mismo, los participantes, qué características tiene, pero también pueden ser decisiones a tomar previamente. Por ejemplo, con los adolescentes habíamos decidido que íbamos a volver a las preguntas en la medida que la discusión, el debate o el intercambio después se fuera por otros caudales, ¿no? Se fuera por otro lado, tratar de volverlos nuevamente. Bueno, y por último, el análisis de la información, que no lo vamos a ver nosotros, pero que hay un primer análisis que se hace relativamente pronto, digamos, o sea, no dejamos pasar mucho tiempo luego de haber hecho el grupo a hacer el primer análisis, donde se toman en cuenta las relatorías de los, las, porque a veces se necesita más de un moderador, el señalamiento de reacciones positivas o negativas, es decir, no solamente estas relatorías componen lo que se discutió, debatió, que eso en realidad está grabado, sino aquellos aspectos que tienen que ver con la disposición de los cuerpos, la resultante de determinados estímulos, esto de reacciones positivas o negativas, expresiones, intercambios acalorados o no, o sea, relatos que van más allá de estrictamente la palabra, ¿no? El discurso que luego va a quedar plasmado en una desgrabación de audio. Y una cosa que me olvidé de decirles es cuánta gente participa en un grupo. Bueno, tampoco hay recetas sobre eso, en la bibliografía hablan entre 6 y 12 personas, 6 como mínimo, 12 como máximo, pero eso también puede ser vulnerado, o sea, por ejemplo, los grupos focales de investigación de mercado de opinión pública, como en general se paga o se hace una retribución monetaria, un regalo a quienes participan, y además hay un montón de gastos asociados, en general se trata de que mínimo sean 6 personas. Cuando trabajamos, por ejemplo, en investigaciones del ámbito académico, como el caso que les estoy contando de los estudiantes, tuvimos en una ocasión que realizar un grupo con 4 chicos, porque efectivamente no vinieron otros, estos chicos estaban ahí, y realmente fue un grupo pequeño, pero muy interesante también, o sea que trabajar con 12 sería también como bastante excesivo, pero se trata de invitar 12 personas para que luego tengamos entre 8 y 10, o sea, siempre hay un porcentaje que se estima en un 20-25% que no va a asistir finalmente a la convocatoria. Veamos qué ventajas y qué limitaciones, como todas las técnicas que venimos desarrollando, tienen los grupos focales. Bueno, una ventaja que también es un poco discutida es economía de tiempo y dinero, es decir, los grupos pueden ser seguramente más económicos que realizar una encuesta, tienen distintos objetivos, por supuesto, y pueden ser desarrollados en menos tiempo, pero bueno, tienen esta complejidad de la organización y la planificación, que eso también lleva bastante tiempo, y se gasta bastante también los recursos, sobre todo si los lugares deben ser remunerados, si las participantes también. Yo recuerdo que para los chicos, si bien obviamente no teníamos una consideración económica, compramos útiles escolares, o sea, creíamos que nos parecía piola poder aportarles algo por haber estado allí, algo que les pueda ser interesante para ellos, para el colegio, pero bueno, hay que tener recursos para hacerlo. Respecto de las entrevistas, es posible que sea más rápido, porque las entrevistas, recuerden que no son costosas de obtener, son relativamente más largas y pueden llevar un tiempo en la selección de los casos bastante largo. Otra cosa interesante es la flexibilidad, o sea, se pueden abordar muchos temas, en muchos contextos y ambientes diferentes, personas distintas, explorar asuntos que no fueron anticipados, o sea, cuestiones que surgen
emergen en la misma interacción del grupo y que no estaban previstos de antemano, ¿no? Luego la interacción grupal produce cierta sinergia, estimulación, espontaneidad, si es que efectivamente el grupo se comporta de esa forma, o sea, no seamos tan optimistas, no siempre los grupos producen estos resultados, o sea, que haya una buena sinergia entre todos los que participan, que haya espontaneidad, que todos participan. Puede pasar que haya momentos de silencio en los que nadie quiere hablar, puede ser que se derive mucho tiempo por cuestiones que en realidad no son mis objetivos, o sea, hay algunas preocupaciones en torno de esto. Y el surgimiento de categorías emergentes, que de algún lado lo mencioné cuando dije asuntos que no fueron anticipados, que es justamente cuestiones que no estaban previstas, ¿no? O sea, que no, problemáticas, por ejemplo, en el tema de tecnología, que surgieran cuestiones que todavía no sabíamos que existían, por ejemplo, que los padres que nunca habían accedido, padres y madres que nunca habían accedido a una computadora, hicieran un uso de aquella netbook que recibían los chicos en el colegio, que estaba previsto de alguna manera, pero no sabíamos concretamente cuál era, ¿no? El uso y el interés de padres y madres, ¿no? Eso fue como perlita, sobre todo porque cuando nosotros los hicimos todavía no había mucha investigación sobre la temática específica. Y las limitaciones, bueno, la situación de artificialidad que se produce de alguna manera, por más que uno trate de que se desarrolle en el contexto más natural posible, es algo que se armó ad hoc, o sea, no se produjo en una situación natural. Derivados de la interacción, sesgo, rol del moderador y participantes, comparabilidad, bueno, se producen estos sesgos de los cuales ya venimos hablando, alguien que habla demasiado, alguien que no habla nada, un moderador que ejerce por ahí roles más autoritarios, otros demasiado flexibles, que en algún contexto puede funcionar muy bien, pero tal vez no en otro, tanto del moderador como de los participantes, ¿no? Puede estar aquellas personas que quieren llevar la voz cantante y dominar el grupo, las posibilidades de comparabilidad que en realidad luego realizamos entre grupos, pueden también ser altisonantes, son todos sesgos derivados de la interacción que evidentemente no se pueden prever de antemano. Bueno, esto es algo importante, que también obviamente lo vimos tanto para observación como para entrevista, que los grupos no poseen la capacidad de generar resultados que representen la opinión de una muestra grande de personas, ¿no? Por más que hagamos 6 grupos con 60 participantes, vamos a estar hablando de una muestra muy pequeña, es una investigación cualitativa y no tiene la capacidad de generalizar sus resultados. Digo, eso es importante porque, sobre todo, como les decía al principio, los grupos de Durán Barba parecían como que era la palabra de todos los argentinos o de todos los porteños. ¿Qué dicen los grupos de Durán Barba? Y era como que todo el mundo pensaba lo mismo que había surgido en los grupos de Durán Barba, y eso sin duda no es así, lo vamos a volver a ver cuando veamos muestreo cuantitativo, y ahora cuando veamos a continuación selección de los casos en el muestreo cualitativo. Se ejerce menos control que las entrevistas individuales, donde uno podía repreguntar, bueno, depende de la estructuración de la entrevista, ¿no? Pero la situación es en todo caso más manejable para el entrevistador. Si quiere hacer una entrevista más estructurada, puede volver, repreguntar. A veces en un grupo que está enfrascado en un intercambio, en un debate, no es tan fácil volver para atrás, y por lo tanto tiene una naturaleza mucho más impredecible en el proceso de interacción del grupo. Bien, vamos entonces ahora a ver de qué se trata el muestreo cualitativo. Algo les anticipé cuando les hablé de la selección de los grupos, ¿no? La selección de los casos. A ver, cuando uno va a hacer entrevistas, ¿cómo selecciona a las personas que va a entrevistar? Si vamos a hacer observación, ¿cómo seleccionamos los contextos, la situación, el grupo que vamos a observar? Y cuando vamos a hacer un focus group o un grupo focal, ¿cómo vamos a seleccionar a los grupos y a las personas que conforman esos grupos? Que recién lo vimos. Entonces, ustedes tienen a Flick para leer ahí, que él comienza diciendo que hay dos momentos, o en todo caso dos dimensiones de la selección del muestreo cualitativo. El muestreo de los casos, que son las personas,
o los contextos, en ese caso que sea observación, y de qué grupos deben provenir el muestreo de los grupos de casos. O sea, yo decidí que eran estudiantes secundarios de la ciudad de Buenos Aires que habían recibido la netbook del programa Conectar Igualdad, ¿no? Ahora, ese sería el grupo, ¿no? Los chicos que recibieron, porque yo también podría, o el equipo podríamos haber decidido trabajar con chicos que habían recibido la computadora y con chicos que no la habían recibido. Habíamos decidido trabajar solo con aquellos que habían recibido la computadora y que habían hecho algún uso de la netbook, tanto en la escuela como en su casa. Esa habría sido la primera condición. Hay toda una serie de filtros que deben de pasar entre comillas, aquellos que forman parte de los grupos, es decir, yo establecí determinadas características que tendrían que ver con los objetivos de mi estudio que deberían poseer esas personas, y bueno, hay que filtrarlas en términos de que efectivamente las cumplan, ¿no? Luego que decidí cuál es el grupo de casos, tengo que decidir qué chicos y chicas van a asistir al grupo, ¿no? O sea, son como dos momentos diferentes en este proceso de muestreo y de selección. Entonces, la primera cuestión es tener en cuenta la selección de los contextos relevantes al problema. Por ejemplo, como les decía yo en el caso que les estoy contando, barrios, localidades, escuelas. A ver, yo quería trabajar con escuelas de la zona norte de la ciudad y con escuelas de la zona sur de la ciudad, partiendo de esta idea de que ambos contextos socioculturales y socioeconómicos pueden ser diferentes, hablando que en realidad estábamos hablando todos de escuelas públicas, no privadas, ¿no? El programa Conectar Igualdad, para los que no saben o no se acuerdan, estaba destinado a escuelas públicas de todo el país. Entonces, primero, la selección de este contexto relevante, ¿no? El barrio, la localidad, la organización, el hospital, la escuela, es decir, donde, de acuerdo a mis objetivos, estoy trabajando. Y luego la selección de los casos individuales, y ahí aparece esto que también señalé para los grupos, ¿no? La heterogeneidad o la homogeneidad y trabajar con grupos extremos. O sea, uno podría decir, bueno, tomo una escuela de la 1, 11, 14 y una escuela de pública de la zona norte, de barrios, de contextos medios sí, básicamente de contexto medio, que sabemos que esto la condición de clase de una familia no es la condición del barrio, pero uno podría suponer que a esa escuela, o tiene la información, que en esa escuela los sectores, los chicos son de familias de clase media. En tanto, en la 1-11-14 son chicos en situaciones de vulnerabilidad. Entonces sería esto como diversidad y casos extremos. Pero siempre la decisión del contexto no obedece a un solo criterio, tiene que ver con heterogeneidad, casos extremos, la posibilidad de comparabilidad después, es decir, comparar cuáles son los usos, o sea, cómo recibieron los chicos estos equipos en determinados sectores sociales y socioculturales y sus familias, ¿no? Esto nos quedó bastante claro con los resultados. Hay sectores de chicos que habían recibido la computadora y ya tenían equipos en su hogar, y otros chicos para los cuales representó un cambio importante dentro de su propia familia. Estoy hablando ya de hace muchos años, aunque el tema se vuelve a reactivar ahora, ¿no? Con la situación de pandemia, como ya les había hablado en la primer clase. O sea que en realidad nunca obedece a un solo criterio, está el tema de la accesibilidad y la posibilidad de acceder a estos espacios también. No sé si tendríamos la posibilidad de hacer un grupo de estudiantes en la 1, 11, 14 si no tuviéramos un portero, aquel que nos abre la puerta de ese sector, por ejemplo. Entonces, el siguiente paso es la consideración de la accesibilidad y de recursos disponibles en la selección de los contextos. ¿Cómo se seleccionan los casos? Bueno, a través de redes disponibles del investigador, es decir, lo que llamamos bola de nieve, contactos, ¿no? El portero que nos abre la puerta. En el caso de las escuelas puede ser un docente, inclusive cuando nosotros hicimos los grupos fuera del contexto de la escuela, apelamos a colegas que son docentes, que
colegas, amigos, vecinos, en general tratamos de que fueran completamente no cercanos a nosotros, ¿no? A los investigadores del equipo, que eran chicos que no tuvieran ningún vínculo con nosotros, pero tuvimos que hacer bola de nieve a través de colegas, ¿no? Colegas que daban clases en colegios, para que nos hicieran, inclusive por una cuestión de confiabilidad, no tratándose de menores en su mayoría, hay algunos de 18 años había que pedir permiso a sus padres y madres. Y por supuesto, no pretende este tipo de muestreo, que llamamos cualitativo, generalización de resultados, ¿no? Sino el desarrollo de conceptos, con construcción de categorías para el análisis de los resultados, tipificaciones, puede perseguir diferentes objetivos, ¿no? Los casos se pueden seleccionar entonces por sus semejanzas y por sus diferencias también. Van a ver que Flick habla de decisiones de muestreo, ¿no? Respecto del estadio de la investigación, habla de métodos de muestreo. Nosotros acá estamos hablando únicamente del estadio en que se recogen los datos, o sea, el muestreo de casos y el muestreo de grupos de casos. Flick también va a hablar de el muestreo de materiales y muestreo adentro del material, que es en la etapa donde ya se trabaja con la interpretación de los datos, y por último, un muestreo para la presentación de resultados, que es cuando se presentan los hallazgos de esta investigación. Nosotros nos estamos refiriendo específicamente a mientras se recogen los datos, es decir, la selección de los casos y de grupos de casos. Digo porque cuando lean el texto pueden tener alguna duda al respecto de esto, ¿no? Nos estamos refiriendo a esta primera etapa en el proceso de investigación. Ahora bien, el muestreo, lo que se llama muestreo cualitativo, la selección de casos en la investigación cualitativa, siempre fue un tema de mucho debate, porque efectivamente no teniendo criterios de selección por recursos estadísticos a través de lo que se llama la teoría del muestreo, que lo vamos a ver más adelante en el programa cuando veamos investigación cuantitativa, cómo seleccionar los casos y tener confiabilidad y validez respecto de los resultados de la investigación cualitativa, es todo un tema de discusión que tuvo que ver con esta discusión del siglo XX que les conté antes, acerca de la validez de los estudios, de las investigaciones cualitativas y el debate acerca de la ciencia, ¿no? Entonces, el muestreo teórico, que lo desarrollan estos dos autores, Gleiser y Strauss, en el año 1967, fue un aporte muy importante al trabajo sobre el muestreo que van a desarrollar los investigadores cualitativos y que ya venían investigadores en el área cualitativa, porque esos investigadores cualitativos no corresponden. Fue muy importante este aporte, el concepto de muestreo teórico. Pero bueno, el muestreo teórico es un muestreo muy específico, generado por los autores recién mencionados en la teoría fundamentada. Es un método específico y que tiene una complejidad que ustedes ya lo vieron en metodología 1, ¿no? Que es un método complejo que en realidad persigue la construcción de teoría, o sea que es completamente inductivo, es decir, vamos a trabajar para conformar teoría, o sea que a través del trabajo de campo, las posibilidades de la flexibilización del trabajo cualitativo y el avance que uno va realizando en el proceso de investigación para la construcción de teoría. O sea que, por ejemplo, no es lo mismo que la inducción analítica. Repasen un poquito método 1. Pero bueno, digo, para que no se confunda, cuando uno habla de muestreo cualitativo, no siempre está hablando de muestreo teórico, ¿no? Pero el muestreo teórico, el concepto desarrollado por la teoría fundamentada, es muy utilizado en sus versiones adaptadas, ¿no? Para cada tipo de muestreo que uno utiliza en una investigación cualitativa. Bueno, ¿a qué grupos o subgrupos nos dirigimos? O sea, ¿cómo vamos a seleccionarlos? Los casos se seleccionan según su nivel
esperado de nuevos aportes para la teoría en desarrollo en relación con el estado de la teoría hasta ese momento. O sea que, por lo tanto, los grupos se deben escoger según criterios teóricos, es decir, son aquellos que me van a permitir después construir teoría o aportar a la construcción de una teoría en desarrollo o hacer determinadas formulaciones teóricas que aporten a teorías más generales o teorías sustantivas, ¿no? Ahora, ¿cómo decido integrar nuevos casos? Una tiene que ver con la decisión y otra tiene que ver con el número, ¿no? Es decir, ¿cuántos casos? Es decir, yo voy a hacer entrevistas, ¿qué tengo que hacer? ¿10 entrevistas, 20 entrevistas, 30 entrevistas? Bueno, ese número como tal no existe, o sea, ¿se acuerdan que vimos también en el primer video que en la investigación cualitativa existen muchos enfoques epistemológicos y metodológicos, y en cuantitativa hay cierto consenso? Bueno, las técnicas de muestreo son bastante consensuadas, y hay números y hay criterios para decidir tamaños de muestra en cuanto a la cantidad de números. Eso no ocurre en la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, cuando integrar los nuevos casos está relacionado con este concepto, que también lo mencioné antes, de saturación teórica, ¿no? Es decir, no voy a determinar un número de antemano, sino que voy a trabajar o incorporar nuevos casos, por ejemplo, nuevas personas a entrevistar o grupos adicionales con X cantidad de personas al interior de cada grupo, hasta que no encuentre datos adicionales que me permitan desarrollar las propiedades de la categoría. La categoría es la categoría de análisis, ¿no? Eso lo van a trabajar mucho en método 3. Es decir, el muestreo se acaba cuando la saturación teórica de una categoría y un grupo de casos se ha alcanzado, es decir, cuando no emerge ya nada nuevo que me aporte nuevo conocimiento, y que aporte al nuevo conocimiento en la construcción de la teoría, a eso me refiero. Eso en realidad parece difícil, pero nosotros trabajando en campo con esto rápidamente, en un momento vamos a decir, bueno, ya no estamos recibiendo información adicional, ¿no? Es momento de cortar. También ocurre, como ustedes saben, la investigación cualitativa es flexible, que una primera etapa de la investigación que se analiza, luego lleve a nuevos reacomodamientos o cambios, inclusive por las situaciones emergentes o categorías emergentes que surgieron en este primer análisis, uno puede seguir incorporando casos, ¿no? O sea, esto puede ser también por etapas. Por lo tanto, las muestras no están preespecificadas, me refiero a la cantidad de casos de una muestra, sino que pueden evolucionar una vez comenzado el trabajo de campo, es decir, se realizan sobre la cronología de la investigación. Y esta es una diferencia muy importante con la muestra cuantitativa, porque en la muestra cuantitativa la propuesta de casos, del tamaño de la muestra, está prefijado de antemano, ¿no? En primer lugar, qué tipo de muestra va a ser, y luego, o en conjunto, la cantidad de casos, que a veces también está determinado con una cuestión de recursos, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando veamos el tema, pero bueno, esta es una diferencia bien importante a tener en cuenta. Bueno, nos tocaría trabajar con el método biográfico, pero yo considero que ya esta clase se ha extendido bastante y que puede ser un poco pesada para ustedes, así que vamos a dejar el método biográfico para un siguiente video, y vamos a, como les conté, a tratar de implementar una clase online que nos permita vernos un poquito las caras y que ustedes puedan hacer preguntas, si las tienen sobre un repaso que daremos en ese momento, o preguntas que les vayan surgiendo la lectura, de lo que van trabajando en los prácticos. Ahora van a tener que leer esta investigación sobre grupos focales que les comenté, que es bien interesante. Bueno, hasta la próxima y que estén todos muy bien.